Sistemas de integración y control. Sistema nervioso 1. El sistema nervioso está constituido por un tejido especializado denominado tejido nervioso. Las funciones esenciales de este tejido son las de recibir estímulos del medio externo e interno, transformarlos en excitaciones nerviosas y transmitirlos a los centros nerviosos donde son reorganizados con el fin de producir respuestas apropiadas. La función del sistema nervioso se basa en dos propiedades fundamentales de este tejido: excitabilidad, la capacidad de reaccionar ante los diferentes estímulos físicos y químicos, y conductibilidad, capacidad que permite que las excitaciones se transmitan de un lugar a otro. Características morfológicas y funcionales del tejido nervioso. El tejido nervioso posee dos tipos de células: las células nerviosas o neuronas y las células de la neuroglia. Las neuronas son las responsables de las funciones propias del sistema nervioso, como la percepción, el pensamiento, la memoria, el control de actividad muscular y la regulación de la secreción glandular. La neuroglia proporciona sostén, nutrición y protección a las neuronas y mantiene la homeostasis del líquido extracelular. Biología de las neuronas. La neurona es una célula muy especializada, que posee excitabilidad, es decir, la capacidad de responder a estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos. Un estímulo es cualquier cambio en el medio lo suficientemente importante como para iniciar un potencial de acción. Un potencial de acción o impulso nervioso es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de la neurona. Se inicia y se desplaza como consecuencia del movimiento de iones, como los del sodio y potasio, entre el líquido extracelular y el intracelular de las neuronas, a través de canales iónicos específicos que se encuentran en la membrana plasmática. Una vez que ha comenzado, un impulso nervioso se desplazará rápidamente y con una amplitud constante. Algunas neuronas son pequeñas y propagan los impulsos nerviosos a corta distancia dentro del sistema nervioso central. Otras se encuentran entre las células más largas del organismo. Las neuronas motoras, que nos permiten mover los dedos de los pies, por ejemplo, se extienden desde la región lumbar de la médula espinal, justo por encima del nivel de la cintura, hasta los músculos del pie. Algunas neuronas sensitivas son incluso más largas. Aquellas que hacen posible que determinemos en qué posición se encuentran los dedos del pie mientras los movemos, se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Los impulsos nerviosos recorren estas grandes distancias a velocidades que van desde 0,5 a 130 metros por segundo. Morfología de las neuronas. Las neuronas son las piezas de construcción del sistema nervioso. Si bien poseen los mismos genes, la misma organización general y el mismo aparato bioquímico que las demás células, poseen activos los genes cuya expresión les confieren las características únicas que posibilitan sus funciones. Entre las especializaciones de la neurona se incluyen una forma celular característica, una membrana plasmática altamente excitable capaz de generar impulsos nerviosos, una estructura, la sinapsis, para la transferencia de información de una neurona a otra. Todas las neuronas comparten ciertas características estructurales que hacen posible distinguir tres regiones celulares: el cuerpo celular o soma, las dendritas y el axón. El cuerpo celular o soma de la célula, de la neurona mejor dicho, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el cual se hallan las organelas celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi. Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso, denominadas cuerpos de Nissl. Los ribosomas son los sitios donde tiene lugar la síntesis de proteínas. La forma más común del cuerpo celular es de tipo esférico o piramidal, aunque existe una gran variedad de formas
como expresión de la diversidad de funciones del sistema nervioso. Aprendizaje, memoria, control de movimientos, percepción sensorial, control de la secreción hormonal, entre otras. Las dendritas de dendrón, árbol, son arborizaciones del cuerpo celular que se extienden a corta distancia desde la célula. Son delicadas expansiones en forma de tubo que tienden a ramificarse repetidamente. En muchas neuronas adoptan una disposición arborescente. Proporcionan la principal superficie física receptora, por la cual la neurona recibe las señales de entrada, vía aferente. El axón es una proyección cilíndrica, larga y delgada, que generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominado cono axonal. El sector del axón más cercano al cono axonal es el segmento inicial. En casi todas las neuronas, los impulsos nerviosos se originan en la unión entre el cono axonal y el segmento inicial, desde la cual estos impulsos se dirigen a lo largo del axón hasta su destino final. Un axón contiene mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. El citoplasma del axón está rodeado por una membrana plasmática. La mayoría de los axones son más largos y delgados que las dendritas y presentan un modelo de ramificación distinta. Mientras que las ramas de las dendritas tienden a agruparse cerca del cuerpo de la célula, las ramas de los axones tienden a nacer al final de la fibra, allí donde el axón se comunica con otras neuronas, vía eferente. Estas ramificaciones terminales se denominan terminales axónicos. Los extremos de algunos terminales axónicos se ensanchan para formar estructuras que, por su forma, se denominan botones sinápticos, sitio donde se produce la comunicación entre dos neuronas, sinapsis, o entre una neurona y una célula efectora. El axón constituye la vía por la cual las señales pueden viajar largas distancias, desde el cuerpo celular a otras partes del sistema nervioso. Diversidad estructural de las neuronas. Las neuronas presentan una gran diversidad de formas y de tamaños. Por ejemplo, sus cuerpos celulares tienen un diámetro que va desde los 5 micrómetros hasta los 135 micrómetros, lo suficientemente grande como para ser percibidos apenas por el ojo humano. El patrón de ramificación de las dendritas es variado y distintivo de cada clase de neurona en los diferentes sectores del sistema nervioso. Unas pocas neuronas pequeñas carecen de axón y muchas otras tienen axones muy cortos. La longitud de los axones más largos es casi igual a la altura de una persona, ya que abarca desde la parte más baja del encéfalo hasta los dedos del pie. Tipos de neurona: tenemos neurona multipolar, que tiene muchas dendritas y un solo axón; neurona bipolar, una dendrita y un axón; neurona pseudo-monopolar o pseudo-unipolar. Las dendritas y el axón forman una prolongación espiralada y luego se separan. La neurona amácrina, un manojo de dendritas y ningún axón. Neurona motora, de gran tamaño, con dendritas gruesas y corpúsculos de níquel grandes. Neurona sensitiva, del tamaño mediano a pequeño, con dendritas finas y corpúsculos de níquel pequeños. Neurona de asociación o interneurona, de morfología variada, se interpone entre otras. Para clasificar a las diferentes neuronas que se encuentran en el organismo, se utilizan tanto sus características funcionales como las estructurales. Según su función se clasifican a neuronas sensitivas, interneuronas, neuronas motoras y neuronas relé. Las neuronas intercalares o de asociación están situadas entre las neuronas sensitivas y motoras, a las cuales relacionan entre sí para la conducción de mensajes. Las neuronas relé transmiten señales
entre las diferentes regiones del sistema nervioso central. En cuanto a su estructura, se distinguen según el número de prolongaciones de su cuerpo celular en neuronas multipolares, tienen generalmente varias dendritas y un axón. La mayor parte de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo. Las neuronas bipolares tienen una dendrita principal y un axón. Se encuentran en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del cerebro. Las neuronas unipolares son neuronas sensitivas que comienzan en el embrión como células bipolares. Durante el desarrollo, el axón y la dendrita se fusionan en una prolongación única que se divide en dos ramas a poca distancia del cuerpo celular. Ambas ramas tienen la estructura y función característica de un axón. Son largas prolongaciones cilíndricas que conducen los potenciales de acción. Sin embargo, la rama del axón que se extiende desde la periferia tiene dendritas en su extremo distal, mientras que la rama que se extiende hacia el interior del sistema nervioso central termina en el botón sináptico. Las dendritas monitorizan los estímulos sensitivos, como el roce o el estiramiento. La zona gatillo de los impulsos nerviosos, en una célula unipolar, se halla en la unión entre las dendritas y el axón. Los impulsos se dirigen luego hacia los terminales sinápticos. Los cuerpos celulares de la mayoría de las neuronas unipolares están localizados en los ganglios craneales y espinales. Neuroglia. Aunque la neurona es la unidad morfológica funcional del sistema nervioso, no es la única célula específica de este tejido. Existen otras, denominadas células gliales, cuyo número excede unas 10 a 50 veces el de las neuronas. Las células gliales cumplen función de soporte para las neuronas, semejante al papel del tejido conectivo en otros órganos, función de eliminación de productos de desecho del metabolismo neuronal o de restos celulares luego de una lesión o muerte celular, formación de la vaina de mielina a los axones de las neuronas, función de nutrición a las neuronas. Una función identificada muy recientemente es su capacidad de regeneración neuronal. A diferencia de las neuronas, las células gliales no generan ni propagan impulsos nerviosos y se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso. En caso de lesión o enfermedad, la neuroglia se multiplica para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban las neuronas. Los tumores cerebrales derivados de la glía, denominados gliomas, tienden a ser muy malignos y crecer con gran rapidez. De los 6 tipos de células gliales, 4, los astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias, se encuentran solo en el sistema nervioso central. Los 2 tipos restantes, que son las células de Schwann y las células satélites, están presentes en el sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos células de la glía que se llaman astrocitos, oligodendrocitos, microglia y ependimarias. Y solamente las células de Schwann y satélites son las del sistema nervioso periférico. Neuroglia del sistema nervioso central. Astrocitos. Los astrocitos son células con forma de estrella, que poseen muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas de la neuroglia. Las funciones de los astrocitos son las siguientes. Contienen microfilamentos que les dan una resistencia considerable y les permite sostener a las neuronas. Las proyecciones de los astrocitos que envuelven a los capilares sanguíneos aíslan a las neuronas del sistema nervioso central de diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que permiten las características exclusivas de permeabilidad que tienen las células de los capilares sanguíneos. En el embrión, los astrocitos secretan sustancias químicas que regulan el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas.
Contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, regulan la concentración de iones, tan importantes como el potasio. Capturan los neurotransmisores excedentes y sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares y las neuronas. Desempeñan un papel en el aprendizaje y la memoria por medio de la influencia que ejercen en la formación de la sinapsis. Los oligodendrocitos se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeños y tienen menor cantidad de prolongaciones. Son las células responsables de la formación y mantenimiento de la mielina, que se ubica alrededor de los axones del sistema nervioso central. Como se verá más adelante, la vaina de mielina es una cubierta de múltiples capas, formada por lípidos y proteínas, que envuelve a ciertos axones aislándolos y aumentando la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Se dice que tales axones están mielinizados, denominados fibras mielínicas. La microglia son células pequeñas, con escasas prolongaciones en forma de espina. Cumplen funciones fagocíticas, eliminando los detritos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso, y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Las células ependimarias están distribuidas en una monocapa, tapizando los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, el cual protege y nutre al encéfalo y la médula espinal. La función de estas células es monitorizar el líquido cefalorraquídeo. La neuroglia del sistema nervioso periférico. La neuroglia del sistema nervioso periférico rodea por completo a los axones y a los cuerpos celulares. Los dos tipos de células gliales que se hallan en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann, estas células rodean a los axones del sistema nervioso periférico. Como los oligodendrocitos, forman la vaina de mielina que envuelve a los axones. Sin embargo, un solo oligodendrocito mieliniza varios axones, mientras que cada célula de Schwann mieliniza a un único axón. Una sola célula también puede rodear a 20 o más axones amielínicos, axones que carecen de mielina. Las células satélites son células aplanadas que rodean a los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Los ganglios son grupos de cuerpos neuronales que están fuera del sistema nervioso central. Mielinización. Como ya se ha descrito, se denominan fibras mielínicas a los axones que poseen una vaina de mielina, constituida por múltiples capas de lípidos y proteínas. Esta vaina actúa como aislante eléctrico del axón de una neurona y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Los axones que carecen de esta cubierta se denominan amielínicos. Hay dos tipos de células gliales que producen vainas de mielina: las células de Schwann, que pertenecen al sistema nervioso periférico, y los oligodendrocitos, que pertenecen al sistema nervioso central. Las células de Schwann comienzan a formar las vainas de mielina alrededor de los axones durante el período fetal. Cada célula de Schwann se enrolla varias veces alrededor de un axón y cubre alrededor de 1 micrómetro de longitud. Finalmente, el axón queda rodeado de múltiples capas de membrana glial formado por el citoplasma y el núcleo de la célula de Schwann, la capa más externa. La porción más interna, constituida hasta por 100 capas superpuestas de la membrana plasmática de las células de Schwann, forman la vaina de mielina. A todo lo largo del axón se encuentran, a intervalos regulares, interrupciones de la vaina de mielina, denominados nódulos de Rambier. Cada célula de Schwann envuelve solo a un segmento axónico entre dos nódulos. En el sistema nervioso central, un oligodendrocito mieliniza diferentes segmentos de varios axones.
Cada oligodendrocito emite alrededor de 15 prolongaciones extensas y aplanadas que se enrollan alrededor de los axones en el sistema nervioso central y forman la vaina de mielina. Los nódulos de Rambier, aunque presentes, son menos numerosos. Los axones del sistema nervioso central tienen menos capacidad de regeneración después de una lesión. La cantidad de mielina aumenta desde el nacimiento hasta la madurez, y su presencia eleva en gran medida la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. La respuesta de un lactante a un estímulo no es tan rápida ni coordinada como las de un niño mayor o de las de un adulto, porque la mielinización, entre otros factores, está todavía en desarrollo durante la infancia. Sustancia blanca y sustancia gris. Sustancia blanca y sustancia gris. En los cortes de los órganos del sistema nervioso central se pueden observar dos zonas diferenciadas, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielínicos y le debe su nombre al color blanquecino de la mielina. Los axones mielínicos se agrupan formando tractos y fascículos. Y dependiendo de su origen, estos tractos tienen una trayectoria ascendente o descendente. La sustancia gris del sistema nervioso contiene los cuerpos celulares de las neuronas, dendritas, axones amielínicos, terminales axónicos y neuroglia. Tiene un tinte grisáceo por los cuerpos de Nissl que imparten ese color y porque la mielina es escasa o nula en esas regiones. Tanto la sustancia blanca como la gris contienen vasos sanguíneos. En la médula espinal la sustancia blanca envuelve una región interna de sustancia gris. Entonces, en la médula espinal la sustancia blanca envuelve a una región interna de sustancia gris, que tiene la forma de una mariposa o de una H. Por otra parte, una delgada capa de sustancia gris cubre la superficie de extensas porciones de encéfalo, el cerebro y el cerebelo. Cuando se aplica a la descripción del tejido nervioso, se denomina núcleo a un grupo de cuerpos celulares neuronales ubicados dentro del sistema nervioso central. Recuérdese que se denomina ganglio a una estructura similar situada en el sistema nervioso periférico. Muchos núcleos de sustancia gris se hallan en la profundidad del cerebro. Señales eléctricas en las neuronas. La función de las neuronas es la de recibir, conducir y transmitir la excitación producida por un estímulo. Las neuronas se comunican entre sí. De vuelta, la función de las neuronas es la de recibir, conducir y transmitir la excitación producida por un estímulo. El fenómeno de la conducción nerviosa está basado en la propiedad de la membrana que envuelve al axón. Dicha membrana es altamente excitable, esto es, capaz de cambiar su estado ante la llegada de un estímulo. Las neuronas se comunican entre sí mediante dos tipos de señales eléctricas. Uno, los potenciales graduados, utilizados solo para las comunicaciones a corta distancia. Y dos, la otra forma que se comunican entre sí las neuronas es con el tipo de señal eléctrica de potenciales de acción, que permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos del cuerpo. Los potenciales de acción, desplazándose a lo largo del axón, reciben el nombre de impulso nervioso. Para comprender las funciones de los potenciales graduados y de los potenciales de acción, se describirá cómo funciona el sistema nervioso para lograr que Luis, el de la figura .8, perciba la superficie lisa de un bolígrafo que levantó de una mesa. Estamos viendo una figura .8. Los potenciales graduados y los potenciales de acción nerviosos y musculares intervienen en el relevo de estímulos sensitivos, con funciones integradoras como la percepción y también en actividades motoras. 1. Mientras Luis toma el bolígrafo, se desarrolla un potencial graduado en los receptores sensitivos de la piel de sus dedos. 2. El potencial graduado estimula el axón de la neurona sensitiva para que inicie un potencial de acción nervioso, el cual se dirige a lo largo del axón hasta el sistema nervioso central. Y por último, causa la liberación de neurotransmisores en la sinapsis con una interneurona. 3. El neurotransmisor estimula a la interneurona para que inicie un potencial graduado en sus dendritas
y en su cuerpo celular. 4. En respuesta a este potencial graduado, el axón de la interneurona forma un potencial de acción. Este se desplaza a lo largo del axón, y de ello resulta la liberación de neurotransmisores en la próxima sinapsis con otra interneurona. 5. Este proceso de liberación de neurotransmisores en la sinapsis, seguido de la formación de un potencial graduado y luego un potencial de acción nervioso, ocurre una y otra vez, a medida que se activan interneuronas localizadas en sectores superiores del encéfalo, como el tálamo y la corteza cerebral. La percepción se produce una vez que se activan las interneuronas de la parte más externa del cerebro, la corteza cerebral, y entonces Luis puede percibir la superficie lisa de un bolígrafo sostenido entre sus dedos. Como veremos más adelante, la percepción, la noción consciente de una sensación, es principalmente una función de la corteza cerebral. Supongamos ahora que Luis quiere utilizar el bolígrafo para escribir una carta. El sistema nervioso respondería de la siguiente manera. Un estímulo en el cerebro produce la generación de un potencial graduado en las dendritas y el cuerpo celular de una neurona motora superior. Un tipo de neurona motora que hace sinapsis con una neurona motora inferior situada más abajo en el sistema nervioso central. Este potencial graduado genera luego la producción de un potencial de acción nervioso en el axón de la neurona motora superior, seguido de la liberación de neurotransmisores. El neurotransmisor origina un potencial graduado en una neurona motora inferior, un tipo de neurona que inerva directamente a las fibras musculares esqueléticas. El potencial graduado desencadena la formación de un potencial de acción nervioso y luego la liberación de neurotransmisores en la unión neuromuscular que se forma con las fibras musculares esqueléticas que controlan los movimientos de los dedos. El neurotransmisor estimula la formación de un potencial de acción muscular en estas fibras musculares. Ese potencial de acción determina la contracción de las fibras musculares de los dedos, lo cual permite a Luis escribir con el bolígrafo al que se hizo referencia al principio. La generación de potenciales graduados y de potenciales de acción depende de dos características básicas de la membrana plasmática, de las neuronas: la existencia de un potencial de membrana en reposo y la presencia de tipos específicos de canales iónicos. Como todas las células del organismo, la membrana plasmática de las neuronas presenta un potencial de membrana, es decir, una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Esta diferencia o voltaje se denomina potencial de membrana en reposo. Los potenciales graduados y los potenciales de acción se producen porque las membranas de las neuronas contienen tipos diferentes de canales iónicos, que se abren o se cierran en respuesta a estímulos específicos. Como la bicapa lipídica que constituye la membrana plasmática es un buen aislante eléctrico, las vías principales que utiliza el flujo de iones para pasar a través de la membrana son los canales iónicos. Cuando los canales iónicos están abiertos, permiten el paso de iones específicos a través de la membrana plasmática, los cuales siguen su gradiente electroquímico, una diferencia en la concentración de sustancias sumada a una diferencia de cargas eléctricas. Los iones se mueven desde áreas en las que se encuentran en mayor concentración hacia áreas en las que están en menor concentración, el componente químico del gradiente. Además, los cationes, que son los iones cargados positivamente, se desplazan hacia áreas con cargas negativas y los aniones, que son los iones cargados negativamente, se dirigen hacia áreas cargadas positivamente, el componente eléctrico del gradiente. Recuérdese que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Por tanto, a medida que los iones se mueven, crean una corriente eléctrica que puede cambiar el potencial de membrana. Los canales iónicos se abren y se cierran por la presencia de compuertas. Una compuerta es una parte de la proteína del canal que puede cerrar el poro o hacerse a un lado y abrirlo. Las señales eléctricas que producen las neuronas y las fibras musculares dependen de 4 tipos de canales. 1.
Canales iónicos pasivos. Las compuertas de los canales pasivos alternan al azar entre las posiciones abierta y cerrada. Habitualmente, las membranas plasmáticas tienen mucho más canales pasivos para el ion potasio que para el sodio. Y los canales pasivos para el ion potasio son más permeables que los canales pasivos para el sodio. De tal forma, la permeabilidad de la membrana para el potasio es más alta que para el sodio. 2. Estamos con las señales eléctricas que producen las neuronas y las fibras musculares dependen de 4 tipos de canales. Ya dijimos los canales iónicos pasivos. 2. Canales iónicos dependientes de voltaje. Estos se abren en respuesta a un cambio en su potencial de membrana, es decir, un cambio de voltaje. Estos canales participan en la generación del potencial de acción. Son los canales iónicos dependientes de voltaje. Después tenemos el 3, los canales iónicos dependientes de ligando. Se abren y se cierran en respuesta a estímulos químicos específicos. Una amplia variedad de ligandos químicos como neurotransmisores, hormonas, algunos iones en particular, pueden abrirlos o cerrarlos. 4. Canales iónicos accionados mecánicamente. Se abren o se cierran tras una estimulación mecánica, que puede tomar la forma de una vibración, como las ondas sonoras, de cambios en la presión, como cuando se toca algo, o bien del estiramiento de un tejido. La fuerza ejercida distorsiona la posición de reposo del canal y abre su compuerta. Entre los ejemplos de canales operados mecánicamente están aquellos que se encuentran en los receptores auditivos del oído, en los receptores que monitorizan el estiramiento de los órganos internos y en los receptores para el tacto de la piel. Potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo es la consecuencia de la pequeña acumulación de iones negativos en el lado interno de la membrana y de la acumulación semejante de iones positivos en el lado externo extracelular de la membrana plasmática. Esta separación de cargas eléctricas positivas y negativas es una forma de energía potencial, la cual se mide en voltios o milivoltios. Cuando mayor sea la diferencia de cargas a través de la membrana, mayor será el potencial de la membrana. Voltaje. Como se observa en la figura 10, la distribución de cargas ocurre solamente en las cercanías de la membrana. El citosol y el líquido extracelular contienen igual número de cargas positivas y negativas y en consecuencia es eléctricamente neutro. En las neuronas, el potencial de membrana en reposo oscila entre menos 40 y menos 90 milivoltios. Un valor típico sería menos 70 milivoltios. El signo menos indica que el interior de la célula es negativo en relación con el exterior. Se dice que una célula que tiene un potencial de membrana está polarizada, de nuevo. En las neuronas, el potencial de membrana en reposo oscila entre menos 40 y menos 90 milivoltios. Un valor típico sería menos 70. El signo menos indica que el interior de la célula es negativo, en relación con el exterior. Se dice que una célula que tiene un potencial de membrana está polarizada. Acá vemos una figura con una distribución de cargas, figura 10. Seguimos. El potencial de membrana en reposo se origina a partir de una distribución desigual, de diversos iones en el líquido extracelular y el citosol en las adyacencias de la membrana. El líquido extracelular es rico en iones sodio y de cloruro. En el citosol, sin embargo, el catión principal es el potasio, y los dos iones predominantes son los fosfatos que se unen a distintas moléculas, como los 3 fosfatos en el ATP y los aminoácidos en las proteínas, de las proteínas. Dado que la concentración de potasio es más alta en el citosol y que la membrana plasmática tiene muchos canales pasivos para el potasio, este se difunde siguiendo su gradiente de concentración hacia afuera de la célula dentro del líquido extracelular. A medida que cada vez más iones positivos de potasio abandonan la célula,
el interior de la membrana se vuelve más negativo y el exterior se vuelve más positivo. La permeabilidad de la membrana al sodio es muy baja, ya que hay solo unos pocos canales pasivos para el sodio. Sin embargo, el sodio se difunde lentamente hacia adentro de la célula, a favor de su gradiente de concentración. Si el ingreso pasivo de sodio no se controlase, podría finalmente eliminar el potencial de membrana en reposo. La pequeña cantidad de iones sodio que ingresan y de iones potasio que salen en forma pasiva de la célula es compensada por las bombas de sodio-potasio. Estas bombas ayudan a mantener el potencial de membrana en reposo, bombeando el sodio hacia el exterior de la célula a medida que éste ingresa pasivamente. Al mismo tiempo, la bomba de sodio-potasio promueve el ingreso de iones potasio. Sin embargo, estos también se redistribuyen siguiendo gradientes químicos y eléctricos, como se describió previamente. Potenciales graduados. Cuando un estímulo produce la apertura o cierre de un canal regulado por ligandos o de un canal accionado mecánicamente en la membrana plasmática de una célula excitable, se origina un potencial graduado. Entonces, cuando un estímulo produce la apertura o cierre de un canal regulado por ligando o de un canal accionado mecánicamente en la membrana plasmática de una célula excitable, se origina un potencial graduado. Un potencial graduado es una pequeña desviación del potencial de membrana que hace que ésta se halle menos polarizada, con el interior menos negativo. Decir que las señales eléctricas están graduadas significa que varían en amplitud, de acuerdo con la intensidad del estímulo. Según la cantidad de canales iónicos que se abran y de cuánto tiempo permanezcan abiertos, la señal será más fuerte o más débil. La mayor parte de los potenciales graduados se producen en las dendritas y en el cuerpo celular y permiten la comunicación a corta distancia. Generación de los potenciales de acción. Un potencial de acción consiste en una secuencia de procesos que se suceden con rapidez y se producen en dos fases: fase de despolarización, fase de repolarización. Durante la fase de despolarización, el potencial de membrana negativo se vuelve menos negativo. Llega a cero y luego se vuelve positivo. Durante la fase de repolarización, el potencial de membrana retorna a su estado de reposo de menos 70 milivoltios. Durante un potencial de acción, se abren y luego se cierran dos tipos de canales dependientes de voltaje. Estos canales están presentes sobre todo en la membrana plasmática del axón y en los terminales axónicos. El primer canal que se abre, el canal de sodio, permite el ingreso rápido de sodio hacia el interior de la célula, lo cual produce la fase de despolarización. La membrana se torna más permeable al sodio. Luego se abren los canales de potasio que genera la fase de repolarización. En conjunto, las fases de despolarización y repolarización duran alrededor de 1 milisegundo en una neurona típica. Los potenciales de acción se inician de acuerdo con el principio de todo o nada. Cuando la despolarización alcanza cierto nivel, denominado umbral, los canales de sodio regulados por voltaje se abren y se origina un potencial de acción. Esta situación se asemeja a lo que ocurre cuando se empuja la primera pieza del dominó, colocada delante de una larga hilera de fichas. Cuando el empuje producido sobre la primera ficha sea lo suficientemente fuerte, cuando la despolarización alcanza el umbral, caerá sobre la segunda ficha y la hilera se derrumbará. Ahí es cuando se produciría un potencial de acción. El potencial de acción, desplazándose a lo largo del axón, recibe el nombre de impulso nervioso. Fase de despolarización. Cuando un potencial graduado o algún otro tipo de estímulo produce la despolarización de la membrana hasta el valor umbral, los canales de sodio regulados por voltaje se abren rápidamente. Los gradientes, tanto eléctrico como químico, actúan a favor del ingreso de sodio, y la entrada consecuente de sodio genera la fase despolarizante del potencial de acción. Por lo tanto, el flujo de entrada de sodio modifica el potencial de membrana.
Cada canal de sodio tiene dos compuertas, una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. En el estado de reposo, en los canales de sodio regulados por voltaje, la compuerta de inactivación está abierta, pero la compuerta de activación está cerrada. Entonces, en el estado de reposo, en los canales de sodio regulados por voltaje, la compuerta de inactivación está abierta, pero la compuerta de activación está cerrada. Como resultado, el sodio no puede ingresar a la célula a través de esos canales. Al llegar al umbral, los canales son activados. En el estado activado, tanto la compuerta de activación como la de inactivación se hallan abiertas y comienzan la corriente de ingreso de sodio. A medida que se abren más canales, el flujo de ingreso de sodio aumenta. La membrana se despolariza aún más y todavía más canales se abren. Este es un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación positiva. Poco tiempo después que se abren las compuertas de activación, se cierran las compuertas de inactivación. Ahora el canal se encuentra en estado inactivo. Durante las escasas 10 milésimas partes de segundo que el canal de sodio permanece abierto, fluyen a través de la membrana aproximadamente 20.000 iones de sodio y cambian en forma considerable el potencial de membrana. A pesar de ello, la concentración de sodio se modifica muy poco porque en el líquido extracelular hay millones de iones de sodio. La bomba de sodio-potasio expele fácilmente los 20.000 iones de sodio que habían entrado en la célula durante ese único potencial de acción y mantiene de tal manera baja la concentración de sodio en el interior de la célula. Y mantiene baja la concentración de sodio en el interior de la célula. Y vamos con la fase de repolarización. Además de la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje, una despolarización que alcanza el nivel umbral también produce la apertura de los canales de potasio, de vuelta. Fase de repolarización. Además de la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje, una despolarización que alcanza el nivel umbral también produce la apertura de los canales de potasio. Dado que los canales de potasio se abren más lentamente, su apertura se produce casi en el mismo momento en el que los canales de sodio se están cerrando. La apertura más lenta de los canales de potasio y el cierre de los canales de sodio previamente abiertos produce la repolarización del potencial de acción. A medida que los canales de sodio se inactivan, el ingreso de sodio disminuye. Al mismo tiempo, los canales de potasio y se acelera de este modo la salida de potasio. El ingreso más lento del sodio y la aceleración del flujo de egreso de potasio provocan una variación en el potencial de membrana. Período refractario. El tiempo durante el cual una célula excitable no puede generar un potencial de acción se denomina período refractario. En este período, ni un estímulo muy intenso puede generar un potencial de acción. Este lapso coincide con el período de activación e inactivación de los canales de sodio. Propagación del impulso nervioso. Para transmitir información entre distintos sectores del organismo, los impulsos nerviosos deben trasladarse desde la zona gatillo, donde se originan, hasta los terminales axónicos. Esta forma de conducción se denomina propagación o conducción y depende de la retroalimentación positiva. Como ya hemos visto, cuando los iones de sodio ingresan a la célula, determina la apertura de los canales de sodio, dependientes de voltaje, que se hallan en los segmentos adyacentes de la membrana. De tal manera, el impulso nervioso viaja a lo largo de la membrana en forma similar a lo que ocurre con aquella larga hilera de piezas de dominó. Un impulso nervioso se propaga, normalmente en una sola dirección, desde la zona de origen hacia los terminales axónicos. Conducción continua y conducción saltatoria.
El tipo de propagación de los impulsos que se ha descrito tiene lugar en los axones amielínicos y en las fibras musculares. Esta despolarización y repolarización paso a paso de cada segmento adyacente de la membrana plasmática se denomina conducción continua. En la conducción continua, los iones fluyen a través de canales regulados por voltaje en cada segmento adyacente de la membrana. En la conducción continua, los iones fluyen a través de canales regulados por voltaje en cada segmento adyacente de la membrana. En este tipo de conducción, el impulso nervioso se propaga por una distancia relativamente corta en unos pocos milisegundos. Los impulsos se propagan con mayor rapidez en los axones mielínicos que en los amielínicos. Como vimos, los axones largos generalmente están envueltos por vainas de mielina. Esta mielina posibilita la propagación del impulso nervioso mucho más rápido. La vaina de mielina no es simplemente un aislante. Su característica más importante es que está interrumpida a intervalos regulares por los nódulos de Rambier. Solo en estos es posible la despolarización de la membrana. Así, en las fibras mielínicas el impulso nervioso parece saltar de nódulo en nódulo, a medida que cada área del nódulo se despolariza al alcanzar el valor umbral, en vez de moverse continuamente a lo largo de la membrana. Este tipo de propagación, denominada conducción saltatoria, incrementa en gran medida la velocidad. Por ejemplo, algunas fibras mielínicas conducen impulsos nerviosos a razón de 200 metros por segundo, en comparación con las velocidades de solo pocos milímetros de segundo en fibras amielínicas. Comunicación sináptica, transmisión de señales. Todo proceso de comunicación involucra un emisor, un mensajero y un receptor del mensaje. En la comunicación sináptica intervienen una neurona emisora, un mensajero químico y una célula receptora. La neurona emisora es el emisor. Un mensajero químico es un neurotransmisor en este tejido nervioso. Y una célula receptora es una neurona, una célula muscular o de secreción. Entonces tenemos una neurona emisora, un mensajero químico y un receptor. Este tipo de comunicación, denominada sináptica, se caracteriza por ser rápida, transitoria y reversible, la cual permite la transmisión del impulso nervioso, efectuándose en puntos concretos y especializados, denominados sinapsis. La sinapsis es la zona de pasaje del impulso nervioso entre el emisor, que es el axón, el final del axón de la neurona, y el receptor, que son las dendritas neuronales que captan ese mensaje. Que puede ser las dendritas neuronales, puede ser una célula muscular, o también un receptor como las glándulas, que secretan sustancias. Más adelante nos referiremos a la sinapsis neurona-célula muscular, neurona-glándula de secreción. Por ahora nos adentraremos en la morfología de la sinapsis neurona-neurona. La sinapsis se realiza con mayor frecuencia entre el axón de una neurona y las dendritas de otra. En la sinapsis entre neuronas, la neurona que envía la señal se denomina neurona presináptica y la neurona que recibe el mensaje es la neurona postsináptica. A pesar de la cercanía entre las membranas plasmáticas de las neuronas pre- y postsináptica, ambas no se tocan. Están separadas por una hendidura sináptica, espacio que está limitado por una membrana presináptica, que corresponde a la parte terminal del axón de la neurona presináptica, que suele dilatarse en una estructura denominada botón terminal, y la membrana postsináptica, que es la zona de contacto en la dendrita de la neurona postsináptica. Entonces tenemos tres estructuras. Una membrana presináptica, que es el botón terminal del axón de la neurona emisora, la hendidura sináptica, que es ese espacio entre la membrana pre- y postsináptica, y la membrana postsináptica,
que es la zona de contacto en la dendrita. Recordemos entonces que el botón terminal de la neurona emisora no está en contacto directo con las dendritas de la neurona receptora, sino que existe entre ambos un espacio denominado hendidura sináptica. Es decir, no se aprecia continuidad sino contigüidad entre los elementos que forman la sinapsis. Por lo tanto, los impulsos nerviosos no pueden ser conducidos a través de la hendidura sináptica, por lo cual se produce una forma de comunicación alternativa indirecta. En respuesta a este estímulo nervioso, la neurona presináptica libera un mensajero químico. Un neurotransmisor que se difunde a través del líquido de la hendidura y se une a receptores específicos en la membrana postsináptica. La neurona postsináptica recibe la señal química y como resultado se produce un potencial postsináptico. Un tipo de potencial graduado. De esta forma, la neurona presináptica convierte una señal eléctrica, el impulso nervioso, en una señal química, el neurotransmisor. La neurona postsináptica recibe esta señal química y en respuesta genera una señal eléctrica, el potencial postsináptico. Una sinapsis típica genera la transmisión de una señal de la siguiente manera. 1. Un impulso nervioso llega al botón terminal de un axón presináptico. 2. La fase de despolarización del impulso nervioso abre los canales de calcio, regulados por voltaje, que están en la membrana plasmática de los botones terminales. De vuelta. Primero, un impulso nervioso llega al botón terminal de un axón presináptico, que es la célula emisora. 2. La fase de despolarización del impulso nervioso abre los canales de calcio, regulados por voltaje, que están en la membrana de los botones terminales. Dado que la concentración de calcio es mayor que en el líquido extracelular, este fluye hacia el interior de la célula a través de los canales. 3. El aumento de la concentración de calcio adentro de la neurona presináptica actúa como una señal que desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas, que son las que van a liberar los neurotransmisores. A medida que las membranas de las vesículas se fusionan con la membrana plasmática, las moléculas de neurotransmisores contenidos dentro de las vesículas se liberan hacia la hendidura sináptica. Cada vesícula contiene miles de moléculas de neurotransmisores. 4. Las moléculas de neurotransmisores se difunden a través de la hendidura y se unen a receptores específicos, localizados en la membrana postsináptica. 5. La unión de las moléculas de neurotransmisores a sus receptores en los canales regulados por ligando provoca la apertura de estos y permite el flujo de determinados iones a través de la membrana. 6. A medida que los iones fluyen a través de los canales abiertos, se producen cambios en el voltaje de la membrana. Este cambio en el voltaje constituye el potencial postsináptico. Según el tipo de ion que permita pasar el canal, el potencial postsináptico puede despolarizar o hiperpolarizar la membrana. Cuando una membrana está hiperpolarizada significa que está en reposo y que no puede recibir impulso eléctrico. Por ejemplo, la apertura de los canales de sodio hace posible el ingreso de sodio, lo cual ocasiona la despolarización. Sin embargo, la apertura de canales de cloro lleva al ingreso de este ion en la célula y la consiguiente hiperpolarización, por lo que el interior de la célula se hace más negativo. 7. Cuando un potencial postsináptico despolarizante alcanza el umbral, desencadenará un potencial de acción. La sinapsis es el punto de relevo donde los neurotransmisores conducen la información de una neurona a otra. Una neurona típica puede tener de 1000 a 10.000 sinapsis y puede recibir información de algo así como otras 1000 neuronas. El funcionamiento del sistema nervioso depende del flujo de información a través de elaborados circuitos consistentes en redes neuronales. Comunicación sináptica. Neurotransmisores como mensajeros químicos. Como hemos analizado, la transmisión del impulso nervioso se realiza a través de la hendidura sináptica, por medio de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores.
Los neurotransmisores son compuestos químicos específicos, sintetizados en el cuerpo neuronal, almacenados en vesículas en los botones terminales, liberados en el espacio sináptico y responsables de la comunicación sináptica, a partir de su unión con receptores específicos. A través de la interacción neurotransmisor-receptor, se producen modificaciones pasajeras de la membrana postsináptica. Una de ellas es la despolarización de la membrana, permitiendo el pasaje del impulso nervioso. Pero no solo con fenómenos excitatorios se articula el normal funcionamiento del sistema nervioso, también existen mecanismos inhibitorios. En este caso, un neurotransmisor inhibidor, al ser volcado a la hendidura sináptica, se une a su receptor específico, generando una respuesta distinta a la de los neurotransmisores excitatorios que despolarizan la membrana de la neurona receptora, permitiendo el pasaje del impulso. Un neurotransmisor inhibidor hiperpolariza la membrana postsináptica, es decir, hace que el interior de la misma sea aún más negativo que en el estado de reposo, debido a que al unirse a su receptor provoca la apertura de canales de cloro, permitiendo el ingreso masivo de este ion con carga negativa, de manera que la neurona no es capaz de recibir la señal eléctrica. De manera más amplia, podríamos decir que la interacción neurotransmisor-receptor postsináptico puede provocar la excitación o inhibición de una neurona, la contracción de una fibra muscular o la síntesis y secreción de una hormona de una célula glandular. En cada caso, el receptor transforma el mensaje codificado por la estructura molecular de la molécula del neurotransmisor en una respuesta fisiológica específica. Se conocen aproximadamente 100 sustancias químicas que actúan como neurotransmisor. Algunas se unen a sus receptores específicos y actúan más rápido, abriendo o cerrando canales iónicos de membrana. Otros actúan con más lentitud a través de sistemas de segundos mensajeros para influir en reacciones químicas intracelulares. El resultado de cualquiera de estos procesos puede ser la excitación o la inhibición de la neurona postsináptica. Los neurotransmisores no se hallan distribuidos al azar en el sistema nervioso, sino que se localizan en grupos específicos de neuronas, cuyos axones se proyectan sobre otras regiones cerebrales de alta especificidad. Se han identificado 6 grupos de sustancias neurotransmisoras: los aminoácidos, las aminas biógenas, ésteres, neuropéptidos, gases y lípidos. 1. Aminoácidos. La mayoría de las sinapsis cerebrales utilizan aminoácidos como neurotransmisores. El ácido glutámico o glutamato es el neurotransmisor excitatorio. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante, volcado en la sinapsis de una multitud de circuitos neuronales. La mayoría de las neuronas excitatorias del sistema nervioso central utilizan este aminoácido como neurotransmisor. Las neuronas excitatorias que dije recién, el 99% de las cuales están localizadas en la corteza cerebral y cerebelosa. El glutamato presenta una gran heterogeneidad de receptores. Esto hace que su efecto sea muy diferente de una neurona y otra, que los fenómenos intracelulares que desencadena sean muy variados. De vuelta. El glutamato presenta una gran heterogeneidad de receptores. Esto hace que su efecto sea muy diferente de una neurona y otra, y que los fenómenos intracelulares que desencadena sean muy variados. Este neurotransmisor está involucrado en procesos relacionados con funciones importantes, como la percepción y la cognición. Es además un neurotransmisor muy significativo por sus efectos sobre el hipocampo, una estructura fundamental en la memoria y en el aprendizaje. Sin embargo, en ciertas condiciones patológicas o procesos de distrés o estrés desadaptativo, promueven una excitación prolongada sobre los receptores de glutamato, permitiendo la entrada sostenida de sodio en la neurona postsináptica, desencadenando procesos de muerte celular programada o apoptosis de la neurona. En estas condiciones, el glutamato actúa como una toxina cuando se sostiene por un periodo prolongado
su efecto en la sinapsis. Y el resultado desencadenado se denomina excitotoxicidad. El ácido gamma-aminobutírico o GABA es otro neurotransmisor, y la glicina son neurotransmisores inhibidores importantes. El GABA se encuentra limitado al sistema nervioso central, donde es el neurotransmisor inhibitorio más común. Al unirse a sus receptores detiene la comunicación neuronal al provocar la hiperpolarización de la membrana postsináptica. El alcohol se une a algunos de sus receptores, potenciando su efecto. Asimismo, los fármacos ansiolíticos como el diazepam o el Valium aumentan la acción del GABA al unirse a su receptor y provocar la apertura de canales de iones cloro y por ende la hiperpolarización de la neurona postsináptica. La glicina es un neurotransmisor inhibidor, presente en la mitad de las sinapsis inhibitorias, presentes en la médula espinal. La estricinina es un veneno que bloquea la transmisión de glicina, produciendo la muerte por parálisis respiratoria. 2. Aminas biógenas. Recién vimos lo que eran los aminoácidos. Estamos con los grupos de sustancias neurotransmisoras, que dijimos que eran los aminoácidos, las aminas biógenas, ésteres, neuropéptidos, gases y lípidos. Recién vimos los aminoácidos, que era el glutamato, el GABA y la glicina. Ahora vamos con las aminas biógenas. Participan en alrededor del 5% de las sinapsis cerebrales y se localizan en ciertas vías de proyección subcortical hacia regiones rostrales encefálicas o descendentes a la médula espinal. Dentro de este grupo se encuentran la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina. Las neuronas que sintetizan las aminas biógenas se encuentran en general en núcleos grises del mesencéfalo. Estas neuronas se proyectan en forma de telaraña a través de sus axones hacia grandes áreas corticales y subcorticales, disposición anatómica que indica una función moduladora general, más que de una comunicación punto a punto entre regiones cerebrales. La noradrenalina, por sus siglas NA en mayúscula, tiene un papel importante en el despertar después de un sueño profundo, en la actividad onírica y en la regulación del estado de ánimo. Existe cierta evidencia de que la depresión profunda puede estar relacionada con un nivel anormalmente bajo de noradrenalina en sinapsis particulares. Asimismo, la noradrenalina es el neurotransmisor en la mayor parte de las fibras sinápticas del sistema nervioso periférico autónomo. La adrenalina incrementa el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, aumenta el ritmo respiratorio, inhibe el movimiento intestinal. Tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan también como hormonas, ya que son liberadas en la sangre por las células de la médula suprarrenal, la porción más interna de la glándula suprarrenal. Las neuronas cerebrales que contienen el neurotransmisor dopamina intervienen en los circuitos de recompensa, de adicción y de control de movimientos. Son activadas durante las respuestas emocionales, los comportamientos adictivos y las experiencias placenteras. Además, las neuronas que liberan dopamina ayudan a regular el tono de los músculos voluntarios y algunos aspectos del movimiento por la contracción de los músculos esqueléticos. La rigidez muscular en la enfermedad de Parkinson se debe a una disminución en el número de neuronas del mesencéfalo que liberan dopamina. Una de las formas de esquizofrenia es causada por la acumulación de dopamina en la sinapsis. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina se clasifican químicamente como catecolaminas. La serotonina está concentrada en neuronas de la parte del tronco encefálico, llamados núcleos del RAFE. Este neurotransmisor interviene en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura, en la regulación de los estados de ánimo,
ansiedad, miedo y agresividad, regulación del apetito y la inducción del sueño. 3. Vamos con los ésteres, que estamos con el tercer grupo de sustancias neurotransmisoras. Vimos los aminoácidos, las aminas biógenas, que eran la noradrenalina, adrenalina, dopamina y serotonina, y ahora estamos con los ésteres. Los ésteres incluyen a la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor descrito. Las neuronas que liberan acetilcolina se denominan colinérgicas. Los receptores para la acetilcolina se encuentran principalmente en el sistema nervioso periférico somático, encontrándose en las sinapsis neuromusculares del músculo esquelético, provocando la contracción del mismo, y en el sistema nervioso periférico autónomo, ejerciendo una acción estimulante sobre el músculo liso y las glándulas. Cantidades menores de acetilcolina se liberan en la corteza cerebral. En el sistema nervioso central, la acetilcolina es un neurotransmisor implicado en el funcionamiento de diversos procesos cognitivos, como la atención, el aprendizaje, la memoria a corto plazo y la toma de decisiones. Las personas con enfermedades de Alzheimer tienen una menor producción cerebral de acetilcolina, especialmente evidente en fases avanzadas, lo que da lugar a un deterioro en el rendimiento de los circuitos colinérgicos. Vamos con el cuarto grupo de neurotransmisor, de sustancia neurotransmisora, que son los neuropéptidos. Los neuropéptidos son neurotransmisores constituidos por 3 a 40 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Poseen acciones tanto inhibitorias como excitatorias y están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Entre los neuropéptidos se encuentran los péptidos opioides. La palabra opio proviene del griego opion, que significa jugo de amapola. Desde la época de los griegos, el jugo de amapola y sus derivados, tales como la morfina, han sido utilizados para controlar el dolor. Son los analgésicos más potentes que se conocen y sus efectos fisiológicos son notablemente intensificados por el hecho de que producen euforia. Todas las sustancias con acción opiácea están relacionados químicamente y tienen similitudes en sus estructuras tridimensionales. Así, se sospechó durante largo tiempo que los opiáceos actúan sobre el cerebro, uniéndose a receptores específicos de membrana, utilizando derivados de opio marcado con isótopos radioactivos. Los investigadores pudieron demostrar que el sistema nervioso central tiene receptores para opiáceos. Estos receptores están localizados primariamente en la médula espinal, en el tronco cerebral y en las regiones del cerebro en las cuales se supone que los movimientos y las emociones son traducidos a acciones complejas. Se han aislado muchos opiáceos endógenos, a los que se los denomina endorfinas, que significa sustancias Se han aislado muchos opiáceos endógenos, a los que se los denomina endorfinas, que significa sustancias morfinoides endógenas, todos los cuales actúan como neuromoduladores inhibidores, provocando una disminución en la producción de impulsos nerviosos neuronales. Se reconocen 2 tipos de endorfinas: las encefalinas, difundidas en todo el sistema nervioso central y también en la médula suprarrenal, y otro grupo de endorfinas producidas por la glándula hipófisis y otros tejidos. Las endorfinas actúan como analgésicos naturales. Los individuos en situación de estrés, soldados en la batalla, atletas en los momentos críticos de la competencia, suelen informar que no percibieron lo que después se comprobó como una herida extremadamente dolorosa y por tanto pudieron continuar funcionando en una situación que ponía en peligro sus vidas. La morfina, la heroína y otros opiáceos exógenos se combinan con los receptores de endorfina, aliviando el estrés, levantando el ánimo y aplacando el dolor.
Sin embargo, estos opiáceos externos, al actuar por retroalimentación negativa, reducen la producción normal de endorfinas, generando una dependencia siempre creciente de la fuente artificial, o en otras palabras, dando como resultado adicción a las drogas. 5. El siguiente grupo de de sustancia neurotransmisora son los gases. Algunos gases, ¿no? Un cambio importante en el concepto de neurotransmisor provino de la identificación de moléculas sinápticas de naturaleza gaseosa, el óxido nítrico, con amplios efectos en el organismo. Algunas investigaciones sugieren que el óxido nítrico, NO por sus siglas en mayúscula, desempeña un papel importante en la memoria y el aprendizaje. El óxido nítrico provoca relajación de las células musculares lisas, adyacentes a los vasos sanguíneos, provocando su vasodilatación. Los efectos de la vasodilatación pueden variar desde la disminución de la presión arterial hasta la erección del pene en el hombre. El sildenafil, o Viagra, mejora la disfunción eréctil, que es la impotencia, la disfunción eréctil, aumentando el efecto del óxido nítrico. A diferencia de los neurotransmisores clásicos, los gases, por su naturaleza, no se almacenan ni se liberan por un proceso exocitótico, sino que se difunden localmente a través de la membrana celular. 6. Lípidos. La anandamida es un lípido que se une a receptores cannabinoides. Entonces, la anandamida es un lípido que se une a receptores cannabinoides. A los mismos, estamos con el grupo 6 de las sustancias neurotransmisoras, que son los lípidos. Estamos con la anandamida. Es un lípido que se une a receptores cannabinoides. A los mismos que se une el principio activo de la marihuana. Las neuronas que sintetizan anandamida se encuentran en diversas regiones del cerebro. Es hoy una sustancia muy estudiada en relación con diversas funciones reguladoras centrales, como el control de la presión arterial, el movimiento, la ingesta de alimentos, provoca hambre, la memoria a corto plazo. Asimismo, induce relajación, analgesia, promueve el sueño y el inhibidor del dolor. Por otro lado, la anandamida también se encuentra en diferentes alimentos. Algunas de sus fuentes naturales más conocidas son el cacao y el chocolate, siendo de hecho la anandamida uno de los principales elementos que provocan que estos alimentos, a la mayoría de la gente, les parezca tan agradables. Del mismo modo, está presente en algunos pescados y huevos, o en erizos de mar. Algunos pescados y sus huevas, o en erizos de mar. La unión de los neurotransmisores con sus respectivos receptores ocurre mediante un sistema parecido al de una llave con su cerradura. De la clasificación descrita anteriormente podemos diferenciar las acciones de los neurotransmisores como excitatorias, promueven la despolarización de la neurona, o inhibitorias, provoca lo opuesto. Dentro de los neurotransmisores puramente excitatorios citamos al glutamato, y dentro de los puramente inhibitorios al GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Son como el yin y el yang, ya que mientras que el glutamato genera una ola de excitación en el cerebro, el GABA le opone un freno y ayuda a ordenar la transmisión de información, generando un proceso de excitación e inhibición de gran complejidad que da como resultado acciones y pensamientos modulados. Sin embargo, hay neurotransmisores que pueden ser a la vez excitatorios e inhibitorios, dependiendo del receptor al que se unan. Son ejemplos de estos neurotransmisores la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Estos tienen receptores que producen cambios que activan la neurona y otros receptores que hacen que la neurona se calle y le sea complicado activarse. En una misma sinapsis puede haber receptores que excitan y receptores que inhiben. O sea que si una neurona emisora libera muchas moléculas de dopamina, a veces algunas se pueden unir a un receptor que activa,
mientras que otras se unen al receptor que inhibe. Esto es porque los neurotransmisores pueden tener varios tipos de receptores, con una diferente distribución en el sistema nervioso. Por ejemplo, la dopamina se puede unir a su receptor dopaminérgico de tipo 1, 2 o 3, cada uno con un efecto diferente. Es como si una misma llave abriera diferentes cerraduras. Remoción de los neurotransmisores. Después de su liberación, los neurotransmisores son removidos o eliminados rápidamente de la hendidura sináptica, interrumpiéndose su efecto. Si no fuera así, actuaría durante un tiempo excesivo y se perdería la precisión en el control de la transmisión. La remoción de los neurotransmisores se produce por 3 vías: difusión, degradación enzimática y recaptación celular. La difusión. Una parte de las moléculas neurotransmisoras liberadas en la sinapsis difunde fuera de la hendidura sináptica. Al estar fuera del alcance de los receptores, deja de tener la capacidad de producir algún efecto. 2. Degradación enzimática. Ciertos neurotransmisores son inactivados a través de degradación enzimática. Por ejemplo, el efecto del neurotransmisor acetilcolina se termina con la destrucción del neurotransmisor por la acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que es un tipo de proteína capaz de degradarlo específicamente. De hecho, muchos insecticidas son compuestos que inhiben esta enzima, produciendo una falla tanto del sistema nervioso como de los músculos, produciendo movimientos involuntarios, espasmos, paro respiratorio y cardíaco. 3. Recaptación celular. Es un tipo de remoción de los neurotransmisores. Entonces, mediante la recaptación celular, algunos neurotransmisores son transportados activamente hacia el interior de la neurona que lo liberó. Recapta los neurotransmisores que liberó. Otros son transportados hacia las células de la glía adyacentes. Por ejemplo, las neuronas que liberan noradrenalina recaptan rápidamente este neurotransmisor, lo reciclan, lo almacenan en nuevas vesículas sinápticas. Las proteínas de membrana que realizan esta recaptación se denominan transportadores de neurotransmisores y son específicas para cada neurotransmisor. Varios psicofármacos terapéuticamente importantes bloquean de manera selectiva a estos transportadores. Por ejemplo, fármacos como el citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y escitalopram. Son antidepresivos que inhiben la recaptación selectiva de serotonina en la sinapsis, prolongando la actividad del mismo, mejorando la sintomatología. El fenómeno de liberación de un neurotransmisor es un proceso pasible de una amplia, compleja y múltiple regulación fisiológica. Por lo tanto, también debe considerarse como una etapa altamente susceptible de ser modificada farmacológicamente. Importancia del conocimiento de los mecanismos de acción de los neurotransmisores en la psicofarmacología. Además de identificar la estructura molecular y la distribución anatómica de las distintas sustancias neurotransmisoras, se han realizado importantes avances en el conocimiento de la secuencia exacta de los acontecimientos bioquímicos implicados en la transmisión sináptica. El proceso de transmisión química requiere de una serie de pasos: la síntesis del neurotransmisor, su almacenamiento, su liberación, su reacción con el receptor y la terminación de las acciones del neurotransmisor. Cada uno de estos pasos ha sido estudiado en detalle y se han descubierto fármacos que favorecen o bloquean selectivamente un paso específico. Cuando un fármaco potencia el efecto biológico del receptor, recibe el nombre de agonista, y cuando lo inhibe, lo bloquea y se lo denomina antagonista. Las investigaciones han permitido aclarar el mecanismo de acción de los fármacos psicoactivos y la relación que puede existir entre algunos trastornos neurológicos o mentales y defectos específicos de los mecanismos sinápticos. Casi todas las drogas que actúan en el cerebro para alterar el humor o el comportamiento
Lo hacen intensificando o inhibiendo la actividad de los sistemas de neurotransmisores. Por ejemplo, la estimulante anfetamina desencadena la liberación en el cerebro de varios neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Su acción consiste principalmente en aumentar los niveles sinápticos de estos neurotransmisores por varios mecanismos. El consumo repetido de anfetaminas por parte del individuo adicto puede llevar a la desorganización de los procesos de razonamiento, alucinaciones y manías persecutorias. Síntomas todos ellos muy similares a los que se encuentran en algunas formas de esquizofrenia. Tanto estas como otras observaciones han auspiciado la hipótesis de que posiblemente una hiperactividad en los sistemas cerebrales de dopamina sea la responsable de los síntomas observados en la esquizofrenia. La cafeína y la nicotina estimulan la actividad cerebral, actuando como agonistas de neurotransmisores excitatorios. Las benzodiazepinas, como el Valium, Rivotril, Alplax y tranquilizantes relacionados, se unen a receptores GABA, actuando como depresores del sistema nervioso central, con efectos sedantes y ansiolíticos. Antidepresivos como los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, actúan a nivel de receptores presinápticos de serotonina, inhibiendo su remoción, aumentando la permanencia de la serotonina en la sinapsis, contribuyendo a una mejora en la sintomatología de la depresión. Sinapsis neuromuscular. Una neurona motora posee típicamente un axón largo que se ramifica al llegar al músculo, insertándose en la superficie de una fibra muscular, formando la unión neuromuscular. Como ocurre en la sinapsis neurona-neurona, la señal pasa a través de la unión neuromuscular por medio de un neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. La acetilcolina se combina con receptores de la fibra muscular, excitando el músculo, y como respuesta a este se contrae. Los músculos muy precisos tienen casi una fibra nerviosa para cada fibra muscular. Músculo del ojo, por ejemplo. Los músculos poderosos o menos precisos, miembros del tronco, tienen una fibra nerviosa que se divide e inerva a centenares de fibras musculares, cuya conexión será simultánea. La fibra muscular también se llama miocito. Es una célula fusiforme y multinucleada con capacidad contráctil de la cual está compuesto el tejido muscular.